Hemos llegado a la última lección de esta tutoría y hablaremos sobre cuentas financiadas, cómo aprobarlas y cómo retenerlas. Entonces, ¿cómo aprobamos y cómo mantenemos esas cuentas bien? Como todos sabemos, la fase 1 de la mayoría de las empresas de utilería tiene un objetivo de beneficio del 8% y la fase 2 es un objetivo de beneficio del 5%. Ahora, dependiendo de la empresa de utilería, tiene una reducción máxima del 10% o del 12%. Y la mayoría de las veces la reducción máxima diaria es del 5%. Pero no queremos arriesgarnos al 5% en un día, ¿verdad? Así que sea sensato. Nuestro objetivo es ganar 2 operaciones seguidas. Y este plan de gestión de riesgos se enmarca en diferentes modelos que se enseñan en la tutoría y se supone que se siguen todas las reglas. Nuestro objetivo con la primera tasa es obtener un colchón del 2 al 3% en la cuenta, y luego vamos a arriesgar el 2%. Así que la fase 1 tiene como objetivo un beneficio del 8%. Opción número 1. ¿Cómo vamos a hacer eso cuando estemos en equilibrio o estemos comenzando la cuenta? Arriesgamos el 1% y luego apuntamos a un 1 a 2. No apuntes a 1 a 5 o 1 a 6. Primero queremos ir y construir nuestro buffer, ¿verdad? Entonces 1 a 2 para un buffer del 2%. Ahora, para una segunda operación, arriesgamos un 2% y luego apuntamos a un 1 a 3. Y eso sería un 6% de razón. Entonces, con 2 ganadores puedes pasar la primera fase con un 8%. Si en algún momento volvemos al punto de equilibrio, corremos el riesgo del 1%. Entonces, en cualquier momento en que estemos por debajo del punto de equilibrio, arriesgamos un 1% o menos, y no arriesgamos más para alcanzarnos. Bien, porque entonces, si sufrimos otra pérdida y arriesgamos un 2% o un 3%, la reducción será aún mayor. Opción número 2. Cuando estemos en punto de equilibrio, arriesgamos el 1 y luego apuntamos a un 1 a 3. Entonces tenemos un margen del 3% para comenzar bien nuestra cuenta. Para nuestro segundo intercambio. Entonces arriesgamos el 2% y luego apuntamos a que de 1 a 2,5 estamos ganando el 5%. Bien, entonces, nuevamente, con 2 operaciones se supera el objetivo de ganancias de la fase 1 del 8%. Si en algún momento volvemos a alcanzar el punto de equilibrio, corremos nuevamente el riesgo del 1%. Y si estamos por debajo del punto de equilibrio, arriesgamos un 1% o menos y nunca arriesgamos más. Ahora, para la opción número 1 de la fase 2 en el punto de equilibrio nuevamente, arriesgamos el 1% y apuntamos a ese colchón justo en ese 1 a 2. Entonces tenemos un colchón del 2%. Luego, para una segunda operación, arriesgamos un 1% y luego aspiramos a un 1 a 3. Ahora puedes ver que esta es una derecha un poco más conservadora. Porque en la primera fase hay que tener un objetivo de beneficio del 8%, lo cual puede ser un largo ascenso si no se hace correctamente, pero el 5% es un poco más fácil de alcanzar. Entonces no hay riesgo de arriesgar el 2%. Bien, para la opción número 1. Entonces, arriesgando el 1% para ir del 1 al 3, obtenemos ese 3%. Y luego tienes ese 5% completo. La fase 2 volvió a pasar en cualquier momento. Si estamos en punto de equilibrio, arriesgamos el 1% nuevamente como siempre. Y luego, si estamos por debajo del punto de equilibrio o estamos en una reducción, arriesgamos un 1% o menos y nunca arriesgamos más. Opción número 2. En el punto de equilibrio arriesgamos el 1%. Y luego apuntamos a un 1 a 3, ¿verdad? Entonces, apuntamos a ese 3% para nuestra primera operación y luego, para nuestra segunda operación, arriesgamos el 1% y luego apuntamos a un 1 a 2. Entonces debería haber una pausa en su cuenta de desafío en 2 operaciones. Una vez más, si en algún momento se encuentra en el punto de equilibrio, arriesgue el 1% nuevamente. Y si está por debajo del punto de equilibrio, arriesgue el 1% o menos y nunca arriesgue más del 1%. Entonces, ahora que hemos alcanzado esa cuenta real en punto de equilibrio, arriesgamos 0,5% y luego apuntamos a un 1 a 2. Ahora tenemos un colchón del 1%, ¿verdad? Entonces, para una segunda operación ahora podemos arriesgar el 1% y luego apuntar a un 1 a 2 o un 1 a 3. Y eso depende de la tasa de huelga de los comerciantes. Una vez que alcance entre el 2 y el 6% en su cuenta real, déjelo porque pasamos a la siguiente cuenta. Una vez que una cuenta con fondos reales alcanza ese 6%, puede esperar su pago, recuperar el dinero del desafío y luego pasar a la siguiente cuenta. Y así es como construyes tu capital.